Hechos capítulo 3. Vamos a estar predicando todo el capítulo y entraremos también en los primeros versículos del capítulo 4. Pero ahora vamos a tener la lectura hasta el versículo 10, del 1 al 10. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Este testimonio de esta obra maravillosa que Dios pues realiza en favor de este hombre que era tullido de nacimiento. Ahora, el pasaje comienza diciendo: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, la hora novena. Pedro y Juan, que se habían, hecho discípulos de Cristo, y a los que el Señor le había dado la orden de ser apóstoles, todavía ellos, como judíos, continuaban con la costumbre de ir al templo a ofrecer sus oraciones. Cuando dice la hora novena, se está refiriendo a las 3 de la tarde. Esa hora no era una hora fortuita, sino que en Israel el pueblo judío tenía como costumbre hacer 2 veces sacrificio en el día. Uno en la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, siendo que el día comenzaba a contarse, como a las 6 de la mañana, 3 horas, y luego entrando el día ahí comenzaba el sacrificio de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde, al caer el día, pues nuevamente se hacía sacrificio, como estamos haciendo nosotros hoy. Estamos reuniéndonos en la mañana, estamos trayendo alabanza, adoración en la mañana, y luego también entonces a esta hora, ya al caer la noche. Amén. Entonces esa era una costumbre. Si usted busca en Éxodo, y eso lo estableció el Señor, Éxodo capítulo 29. Vamos a leer el versículo 39 al 42 de Éxodo
29. Gloria al Señor. Dice así la Escritura: ofrecerá uno de los corderos por la mañana, versículo 39, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva machacada, y para la libación de la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces, un tiempo de sacrificio, de adoración, de oración, de alabanza en la mañana, y el otro en la tarde. ¿Por qué? Bueno, para adorar a Dios. Amén. Y generalmente también no había sacrificio, pero era costumbre del pueblo judío orar prácticamente también al mediodía. Aunque solamente había sacrificio en la mañana y en la tarde, al cerrar el día, también se oraba. Por eso Daniel oraba 3 veces en el día. Así también oraba el profeta Jeremías. Amén. Y nosotros, hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Ah? ¿Cuántas veces tú oras en el día? Bueno, debemos reflexionar, porque precisamente esta palabra es para que nosotros lo hagamos mejor y sepamos cómo servir a nuestro Dios. Hoy en día no hay sacrificios de cordero, ni de machos cabríos, ni de tórtolas, ni palominos, ni aceite. Nuestra adoración es a través del cántico, de la alabanza y de la oración. Pero debemos hacerlo. Amén. Debemos tratar de crear una vida devocional, como la que tenían Pedro y Juan. Ahora, Pedro va al templo y va a adorar a Dios con Juan, va a la oración. Pero dice que allí ponían a un hombre que era cojo de nacimiento. Y era un hombre ya de como 40 años. Y estaba ahí en la puerta, la hermosa, era costumbre. Nosotros podemos preguntar si habrá él chocado con Jesús y no fue sano. Podríamos reflexionar, ¿verdad? Porque Jesús estaba en el templo, con continuidad venía al templo haciendo su ministerio. Ya sabemos que ¿verdad? El Señor sanó a aquellos que estaban esperando en Bethesda. Y sanó allí a uno que tenía ya 38 años. Pero este estaba allí puesto en la puerta la hermosa. Quizás no buscaba la sanidad física. Lo que estaba era esperando que alguien le diera algo. Y no se acercó a Jesús. Pero ahora Pedro con Juan subiendo a la oración
Y pasando por aquella puerta, dice que podía tener otro nombre esa puerta, la puerta de Nicanor. Él ven a este hombre y este hombre le extiende: danos algo. Y Pedro con Juan dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y da la palabra: levántate y ponte de pies. Dice que cuando él extiende la mano, Pedro le dice: míranos. Bien, está llamando su atención a que esté alerta. Y el hombre está esperando recibir algo. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y le creemos a Dios, también cuando se está ministrando, espere recibir el poder, la gracia de Dios en su vida. No esté simplemente de una manera rutinaria. Anhele sentir la presencia de Dios. Anhele recibir un toque de Dios. Debe estar alerta. Debe estar esperando recibir algo del Señor. Amén. Míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y dice que le tomó de la mano y Pedro lo levantó. Y inmediatamente sus pies se afirmaron, sus tobillos se afirmaron, y el hombre comenzó a saltar, comenzó a glorificar, comenzó a bendecir el nombre de Dios. Y dice que entró con ellos adentro, alabando, saltando y alabando, glorificando a Dios. Y toda la gente allí reunida se asombró de el milagro, de la maravilla, porque lo conocían. Ese hombre cada día estaba allí. Hay otro incidente parecido a este en el caso de Jesús, que era uno que había nacido ciego de nacimiento. Y Jesús predicó y enseñó. Cuando sanó a este pobre, hubo un desarrollo de la fe. ¿Recuerdan cuando prediqué de eso? Una fe en desarrollo. Pues ahora este que entra al templo saltando, alabando, glorificando al Señor, la gente al verlo se asombran. La gente al verlo están en expectación. Y aquí es donde viene lo que es la predicación de la palabra de Dios. A causa del milagro y de la maravilla, la gente está atenta, la gente está alerta. Y Pedro aprovecha esto entonces para enseñar acerca de nuestro Señor Jesucristo y hablarles del Evangelio. Ese milagro, esa maravilla no es un milagro sin propósito. Hay un propósito, y es el método efectivo del testimonio de la maravilla y el poder de Dios obrando en favor de la persona. Amén. Y aquí pues dice que teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo
que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ello al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Pedro le habla de su responsabilidad. Pedro le habla de la condición en la que ellos habían rechazado a Jesús. Pedro los está conduciendo a que estén convencidos. No está utilizando falacias, sino que está utilizando palabras de verdad. Cosas que sucedieron y que no tenían mucho tiempo, que habían sucedido y que ellos habían hecho. Y les llama la atención. Amén. Pero él no utiliza, ¿verdad?, palabras lisonjeras, palabras vanas, sino que habla con verdad. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de Pedro para conducir a estas gente que están oyendo la palabra y que han visto este milagro maravilloso? Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hay corrientes de interpretación en el día de hoy, en el cual se llama teológicamente la interpretación de la Biblia de manera alegórica, en el cual el que la expone o la predica le da al texto lo que quiere y, ¿verdad?, lo usa como una alegoría. Ahora hay otro sistema de interpretación, y es el sistema de la interpretación literal, en el cual se acoge la expresión bíblica de manera literal en lo que es literal y alegórico en lo que es alegórico, porque hay alegorías en las escrituras, pero se sabe que es una alegoría, que es una representación de algo que tiene un fundamento y una interpretación en el que la escribe determina que eso en verdad tiene esta significación. Veíamos, ¿verdad?, a Jesús hablando. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y otra parte de la semilla cayó entre pedregales y nació pronto, porque no tenía raíz. Y se levantó, pero que salió el sol de una vez, se secó, porque el calor de las piedras no lo
permitía profundizar donde pudiese nutrirse. Y otra parte cayó entre espinos. Y crecieron los espinos, ¿verdad? Y juntamente con la matita, dice que ahogaron la matita. Amén. El Señor da esa interpretación, da esa alegoría. Y los discípulos no saben qué es lo que quiere decir eso. Él está hablando a todos juntos allí. Pero luego entonces el Señor les dice: los que fueron sembrados junto al camino, le da la interpretación de la palabra, son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero no entendiendo lo que se le está enseñando, dice que vienen Satanás y quita lo que le fue sembrado. Esos son los que son sembrados junto al camino y que las aves del cielo vinieron y se la comieron. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. ¿Podemos nosotros darle otra interpretación a eso y decir que eso no es así? ¿Ah? Ya Jesús le dio la interpretación. Por lo tanto, yo no puedo buscarle otra interpretación. Pero yo conozco a alguien, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre, que utilizó este asunto de la semilla de la parábola para hablar de la siembra y de que los evangélicos, los cristianos, los miembros de la iglesia tienen que sembrar en la iglesia. Lo utilizó de manera especulativa. Y que hay que sembrar bien. Pero y mucho, Gloria al Señor. Cuando yo lo oí eso, digo, pero mi hermano está torciendo la escritura. Pero hasta ahí nosotros llegamos. Porque ya Jesús dice de qué se trata el asunto. Los que fueron sembrados en pedregales son los que oyen la palabra de Dios, la reciben con gozo. Pero cuando vienen las dificultades y vienen los problemas por causa de la palabra, se devuelven. Y yo no voy a seguir con esto. Se le levanta el esposo, se le levantan los hijos, se le levanta el trabajo, se le levantan los amigos. Dejan el camino porque hay dificultad. Los que son entre los espinos, el que tiene el amor por el gozo y los placeres de esta vida. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque tengo que estar en el trabajo, tengo que estar buscando esto, tengo que buscar lo otro. Y no hay tiempo para adorar a Dios. Lo dice Jesús. Entonces, si se utiliza en la escritura una alegoría, hay que ver qué está representando esa alegoría de acuerdo al que habla, de acuerdo al que enseña. Y es lo que hace Pedro. Nosotros estamos hoy ante el cumplimiento profético. El mundo está siendo preparado. Y aunque Israel es una nación pequeñita entre las naciones del mundo, si usted va y busca el mapa y presenta a Irán, tiene aproximadamente Irán 90 millones de personas. Israel son tan pequeños como la República Dominicana. Chiquitico. Usted lo va allá en la cosita, en la orillita allá del Medio Oriente. Ahí. Gloria al Señor. Pero como dicen las escrituras, hay un alineamiento de las naciones en contra de Israel. Yo no sé si el hermano Rabel confirmó
Pero aquí en República Dominicana dije que había unos helicópteros por ahí volando con la bandera de Irán. Habría que confirmarlo, pero aparece el video. Puede que sea falso, ¿verdad? No lo hemos confirmado. Pero dije que aquí estaban volando unos helicópteros con la bandera iraní. O sea, se están poniendo del lado de nosotros como República Dominicana. A mí no me extrañaría mucho, porque los otros días había una marcha de los progres en lo que estaban diciendo de los palestinos y las cosas de Gaza. ¿En contra de quién? De Israel. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo estoy predicando? Yo estoy hablando del sentido profético de la palabra de Dios. El discurso de Pedro al pueblo, en el discurso que Pedro hace, da testimonio de la profecía y hace resaltar el cumplimiento de ella, y que nos llevaron a señalar a Cristo como el medio por el cual Dios ofrece salvación a todos los hombres. Para nosotros en el día de hoy vemos el anuncio de otras profecías que nos hablan también del anticipado conocimiento de Dios. El alineamiento de las naciones en contra de Israel, poniendo de manifiesto la hora en que nos ha tocado vivir en el programa profético para el cumplimiento de todas las cosas. Porque hay una guerra final anunciada para llevarse a cabo en el valle del Megido, en el valle, ¿verdad?, donde se dice la guerra de Armagedón. Está ahí el valle. ¿Será alegórico o será literal? He oído a algunos expositores bíblicos que dicen que esa guerra de Armagedón es una guerra contra la iglesia. Hablando alegóricamente. Bueno, yo quiero que usted observe la escritura en punto. Nos habla Zacarías acerca de que vendrían los ejércitos de las naciones y se vendrían sobre Israel, y que entrarían en este valle, y que tomarían la ciudad, y que estrellarían los niños en las paredes, y que violarían las mujeres, y que matarían al pueblo, y sacarían a algunos de ellos en cautiverio. Pero en ese día aparecerá el Señor en los cielos, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Yo no digo que eso va a suceder mañana, ni que va a ser ¿verdad?, dentro de una semana, dentro de 1 o 2 años. Yo no lo sé. Pero sí lo que le puedo decir es: eso se va a cumplir. Todo lo que indica cuando veo la profecía y veo acerca de las naciones que están envueltas en eso, las veo ahí alineadas. Pedro, para predicar su mensaje, se basa precisamente en el cumplimiento de la profecía. Pedro le suaviza un poquito, le dice en el versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El judío regular no ha podido entender cómo es que el Mesías podía venir a gobernar y a la vez morir. Fariseos y saduceos se encuentran todavía lidiando con eso.
Yo he visto algunos rabinos exponiendo, y todavía, aunque ellos tienen la escritura y de ellos es, ¿verdad?, los profetas, y de ellos, según la carne, nació el Cristo, ellos tienen un velo. ¿Nos dice la escritura que tienen un velo? ¿No lo dice la escritura? Ese velo está puesto, pero viene un tiempo en el que le será quitado. ¿Lo dice así la escritura o no lo dice? ¿Es algo alegórico o es verdadero? Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Jesús estuvo allí, dio su vida, pero está prometido que Él ha de volver. ¿Será de manera alegórica o será de verdad? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Dice el profeta, ¿verdad?, en Isaías: el león comerá paja como el buey. En la boca de la cueva de las un niño meterá la mano y no lo va a picar, no lo va a morder. Dice, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, ese pasaje está hablando de un reino futuro, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo a establecer un reino sobre esta tierra, y los mansos recibirán la tierra por heredad. Es la promesa que tenemos. Y aunque usted, si está en Cristo, muera, será partícipe de ese reino. Amén. No es simplemente que usted es salvo y que va a tener 2 alitas y que va a andar volando en el espacio. De nube en nube. No. Aleluya. No volveré a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Entonces, tenemos promesas en la palabra de Dios que han de cumplirse. Cuando habla de la restauración de todas las cosas, habla del reino. Porque así como cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, los animales no eran fieras. Amén. Ahí los animales lo que comían era hierba. Así que cuando habla de la restauración es que volveremos al principio, restaurando lo que Dios creó de la comunión y la armonía, siendo el hombre administrador apropiado, con Cristo a la cabeza, que es el segundo. Usted ve la coherencia de las escrituras. No es para yo decir cualquier cosa. Yo tengo que decir lo que la escritura están diciendo. Dice, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Recuerdan a Felipe que salió y se encontró con Natanael? Hemos hallado del que habló Moisés. Amén. Tenían claro en su mente las promesas proféticas de la venida de Cristo y de las cosas que tenían que cumplirse con relación a Él. Ese Jesús Nazareno que nació en Nazaret, ese Jesús, ese hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué de Nazaret? Porque se crió en Nazaret. Ese es el que Dios había prometido como el profeta, al cual cuando viniera, si no se escuchaba al profeta, sería cortado del pueblo. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el siervo de Dios para favor y beneficio nuestro. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios ha enviado, levantando a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es una promesa gloriosa. ¿Qué está utilizando Pedro para predicarle a los judíos que estaban allí escuchándole? El judío juntamente con ellos, pero ya habiéndosele revelado la palabra, el Cristo en su vida. Él usa la palabra escrita. Él usa la palabra revelada de Dios. La manera efectiva de llevar el mensaje de salvación es usar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, el mismo Pedro, en el segunda de Pedro 1:16. Veamos lo que dice allí la escritura. Oigan lo que dice Pedro, escribiéndole entonces más tarde a la iglesia. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Se está refiriendo al momento de la transfiguración. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Otra vez, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el tiempo en que vivimos es tiempo de mucha confusión. Son tiempos peligrosos. Pero la palabra de Dios es luz que alumbra. Atendámosla. Y hay algo que la palabra misma dice: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si trabajamos con un corazón sincero, atendiendo al mensaje de salvación. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? Él expuso primero, le llamó la atención con este milagro. Dios dice: no es por nuestra piedad, no es por nuestra justicia, es que el Dios del cielo ha querido glorificar el nombre de su Hijo Jesús. Y este milagro es un llamado de atención a la gente, y él les pone entonces el mensaje de que ellos deben volverse, convertirse a Cristo, arrepentirse de sus pecados y convertirse. Yo he dicho que arrepentirse implica sentir dolor, volverse del camino que usted está andando, lejos de los caminos de Dios. No prestando atención a la concupiscencia, a los deseos de la carne, sino atendiendo al llamado que Dios le hace de vivir una vida de obediencia al Señor. Tenemos lucha, pero si usted atiende al Señor y en su corazón usted deja que el Espíritu Santo venga a su vida, usted será edificado en la vida cristiana. El resultado de la predicación de la palabra de Pedro es que en el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones fue como 5,000. Gloria al Señor. Claro que hoy a veces predicamos 5,000 mensajes y quizá logramos un converso. Pedro predicó un mensaje y 5,000. Fíjense toda la gente que estaban allí mirando el milagro. Ahora, los que estaban oyendo no estaban contentos. Los fariseos y los judíos dicen, versículo 1 del 4, hablando ellos al pueblo, fue que Pedro estaba predicando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. No todos aceptarán el mensaje. Para algunos les será de tropiezo, pero para muchos, los que creen, recibirán la vida eterna. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.